De nuevo, bienvenidas y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual. El día de hoy vamos a hablar qué son los movimientos poblacionales. Entonces es importante tener en cuenta por qué la gente se traslada de un lugar a otro y también el concepto del movimiento de la población. El indicador de movimientos de la población mide la diferencia entre el tamaño de la población al inicio y al final. Básicamente lo que observa el movimiento de la población es cuánta gente llega a un lugar y cuánta gente se desplaza permanentemente hacia otros lugares, ¿sí? Digamos que pueden decir que es un cambio positivo en la población cuando supone un crecimiento de la población. Para ellos es un cambio, digamos, para ese movimiento de la población es un cambio positivo cuando la población crece, ¿no? Y cuando es negativo, cuando digamos, disminuye esta población. Generalmente los movimientos naturales de una población son aquellos que muestran el crecimiento o descenso, o sea, la subida y la bajada del número de habitantes atendiendo únicamente a los nacimientos y las defusiones. Para ello debemos calcular la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el crecimiento vegetativo, o sea, el crecimiento de cada ser humano. Entonces digamos que los movimientos poblacionales nos permiten entender la llegada y la salida de la población. Pues vamos a mirar por qué se dan esos movimientos poblacionales. Hay muchas características por qué se dan. Voy a hablar de unos generales y voy a tratar de resumir. Hay unos movimientos poblacionales o unos movimientos de las personas que se trasladan de un lugar a otro. ¿Por qué? Por eventos catastróficos. Un ejemplo puede ser un terremoto, un incendio, una erupción volcánica. Entonces, ¿qué pasa? Si ocurre en el lugar donde tú has vivido, generalmente las personas se van a trasladar a otro lugar por la situación, digamos, de un desastre natural. Por problemas humanos. Dice la actividad humana también es causa de las migraciones, las guerras, como el caso de la antigua Yugoslavia, en este caso los conflictos armados que vivimos en nuestro país también ayudan a que la gente piense en salir de sus territorios, las persecuciones religiosas en algunos países que han tenido guerra toda la vida, entonces la gente ha migrado hacia otros países, ¿sí? También hay acontecimientos o una característica sociocultural. Esto sí ya digamos que es personal, es la atracción de vivir en otra ciudad, ¿sí? De vivir bien, de irse a otro territorio, de irse a otro país a buscar mejores condiciones de vida y también eso hace que se poble o haga un movimiento de población. También según la duración digamos, según la duración del criterio que utilicemos para estudiar las migraciones, obtendremos diversas clasificaciones en ellas, entre las que podemos señalar las siguientes. Estancia fuera del lugar de origen. Como principales componentes de esa clasificación están las migraciones definitivas, que son las que se realizan con el propósito de asentarse para siempre en un lugar. Entonces, por ejemplo, cuando algunas personas deciden asentarse en un lugar para mejorar sus condiciones de vida y quedarse ahí para toda su vida, es un movimiento poblacional y también es una decisión propia y personal. Hablan de según la motivación del individuo. Pueden ser migraciones forzosas, como los desplazamientos forzados, los desplazamientos por guerras bélicas muy fuertes, ¿sí? También cuando la persona se desplaza lo hace, digamos, obviamente con la fuerza, no porque quiere, entonces ahí ya cambia la connotación de un movimiento o una migración, en ese caso de un traslado a otro lugar. También puede ser, digamos, unas migraciones o unos traslados internos. Un ejemplo así muy claro es en nuestro país, por ejemplo, zonas de conflicto armado como el Tambo, por ejemplo, decir, la gente, algunas personas del Tambo han venido a poblar a la ciudad, ¿sí? Y han urbanizado a Popayán. Entonces podemos decir que también son migraciones que les ha tocado hacer a la gente para salvar sus vidas. Y hay otra que son migraciones ciudad-campo, ¿sí? Cuando habitantes de las ciudades deciden marcharse al campo debido principalmente a las crisis económicas, produciendo la ruralización de la sociedad. Entonces son opciones de vida. Y hay otra migración de ciudad a través de un mismo país. Entonces, por ejemplo, Popayán, Cali, Cali, Bogotá, Medellín, de acuerdo como a las diferentes características. Generalmente las consecuencias de las migraciones son variables, como les digo anteriormente, de acuerdo a las decisiones individuales también, pero hay unas que son forzadas, como los desastres naturales, o
los conflictos bélicos o el desplazamiento forzado por las guerras internas en un territorio. Las migraciones afectan tanto a los territorios de origen que pierden población como a los territorios de destino. Obviamente, mucha gente que viene de otro lugar viene a urbanizar ciudades, crece más las ciudades, pero dejan el campo muy solo. Entonces, digamos que hay afectaciones donde no hay manera para sembrar. Y también en lo económico, los emigrantes envían parte de su sueldo en divisas a los destinos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro son los venezolanos cuando llegan a un territorio colombiano, trabajan y envían su dinero a ese país porque, digamos, tiene una crisis económica muy alta. Y a nivel cultural y social, entonces las migraciones proporcionan la difusión de diferentes espacios a lo largo y ancho del mundo. Históricamente las migraciones han servido para la difusión de avances tecnológicos, cultivos y conocer otras culturas también. No es lo mismo traer digamos un colombiano a Ecuador o un ecuatoriano a nuestro país porque ellos van a tener una cultura propia y también una mirada distinta, ¿no? Entonces es también una hibridación cultural. Aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros también. Y también a nivel social, la falta de integración de los inmigrantes en el destino debe a diferencias culturales muy grandes. Entonces, por ejemplo, han habido situaciones muy fuertes donde muchos extranjeros son, digamos, violentados físicamente. A eso se le llama xenofobia. Xenofobia es el odio al extranjero y han ocasionado diferentes situaciones y problemáticas por ser de otros territorios. ¿Sí? Entonces, digamos que eso también ha generado un conflicto muy fuerte en muchos territorios colombianos, latinoamericanos y del mundo, donde se habla de la xenofobia, del racismo, al no querer esa persona que es de otro país, entonces empieza un conflicto muy fuerte. Espero pues que hayan comprendido, digamos, este ejercicio de entender qué son los movimientos poblacionales y algunas características. Nos vemos en una próxima oportunidad, que esté muy bien.